Capítulo 21. Deseo. Oh, los últimos 6 días pasaron como un borrón. Si alguien le hubiera pedido a Tanya que describiera su experiencia actuando como guardaespaldas de la nave de plasma estelar durante la última semana, lo habría llamado una pesadilla logística disfrazada de comedia de la vida real, con ella misma como el hombre serio designado. Atender las solicitudes de los VIP no sonaba tan mal en el papel, pero en realidad tener que vivir esas experiencias era algo completamente distinto. No era como trabajar para una corporación, luchar en el campo de batalla, o incluso el estilo de vida tradicional de hechicera de Jujutsu al que estaba acostumbrada. A pesar de eso, experimentar la vida de Riko Amanai fue igual de agotador a su manera. Una vez dirigió un equipo de más de una docena de empleados en una de las corporaciones más prestigiosas de Japón. Había comandado un batallón de élite de magos aéreos a lo largo de muchos campos de batalla. Y ahora, se pasaba el tiempo yendo a la escuela y debatiendo las virtudes culinarias de una salchicha con forma de pulpo con un estudiante de secundaria durante la hora del almuerzo. Increíble. Las amenazas reales para el VIP habían sido mínimas y se habían solucionado con poco esfuerzo. Esa parte de la misión había sido fácil, incluso con sus recursos limitados. Lo realmente difícil había sido atender todas y cada una de las peticiones del VIP. Al menos, para ella lo era. Satoru y Suguru lo tenían fácil viéndola recrear una comedia de secundaria en tiempo real, mientras ella tenía que preocuparse por mantenerse alerta todo el tiempo. Satoru definitivamente se estaba divirtiendo demasiado en esta misión en lugar de tomársela en serio. Su mirada se desvió hacia el sobre que tenía en la mano con las fotos recién reveladas. Satoru se había comprado una cámara cara por alguna razón incomprensible, y Riko la había estado usando tanto como podía. A Tanya nunca le habían gustado las fotografías, las consideraba innecesarias, pero esta misión no iba dirigida a ella. Abriendo el sobre y sacando las fotos, la de arriba mostraba una de ellos cuando Satoru y Suguru decidieron recogerlos después de la escuela. XXXX. Mi señora. Su carroza espera. La voz de Satoru estaba cargada de una ridícula formalidad mientras hacía una reverencia y extendía las manos hacia la limusina negra estacionada frente a la escuela. Vestía, nada menos, un traje negro a medida. Sus distintivas gafas de sol habían desaparecido, revelando sus ojos azul cielo, y su cabello, usualmente caótico, estaba incluso bien peinado. Pero bajo toda esa fachada, Tanya aún podía ver a Satoru esforzándose por no estallar en carcajadas mientras sostenía su arco. Y entonces, un grupo de estudiantes cercanos estalló en exclamaciones de emoción y susurros. ¿Quién es ese? Es alto. Está buenísimo. Dios mío, es una princesa de verdad. Es su novio. Tanya sintió un tique en un ojo cuando un grupo de colegialas hiperactivas se reunió de repente a su alrededor y a Riko, quien también intentaba contener la risa. Satoru pareció recomponerse y se irguió formalmente antes de acercarse, ofreciéndole el brazo. Vamos, mi señora. Aunque las chicas gritaban de alegría y envidia, Tanya no respondió. Simplemente apretó los dientes y lo tomó del brazo, aunque solo fuera para guardar las apariencias. Eso era porque no había otra forma de explicar la presencia de Satoru. A diferencia de él, ella se tomaba su trabajo en serio y tenía una tapadera que mantener, lo cual se estaba volviendo cada vez más difícil por culpa de cierto idiota de ojos azules. Los susurros a su alrededor solo parecían intensificarse mientras él la conducía hacia el coche como si fuera una princesa delicada. Un Suguru con uniforme similar le sostuvo la puerta, con una sonrisa tímida. Lo siento, Tanya, se disculpó Suguru tímidamente. Fue idea de Satoru. Tanya le lanzó una mirada fría antes de subir, arrastrando a Riko. Ya le pagaría por esa traición en su siguiente entrenamiento. ¿Es un minibar? Preguntó Riko con los ojos abiertos. Claro, respondió Satoru con un guiño desde el asiento del conductor. También con refresco de melón y café helado. Riko soltó una carcajada. Dios mío, sois unos extras. Tanya se tapó la cara con las manos mientras se dejaba caer en los cómodos asientos. Respiraciones profundas. Inhalaciones y exhalaciones. Tuvo que admitir a regañadientes que los asientos eran tan cómodos y agradables que era difícil mantenerse enfadada, y el café helado también era un buen detalle. Maldita sea, incluso era una de sus marcas favoritas. ¿Tienes carnet del conducir, Satoru? Preguntó Tanya finalmente después de tomar un sorbo de café. No. Claro que no, XX. Con una mueca al recordarlo, Tanya rápidamente movió la foto al fondo, dejando que la segunda apareciera al frente. Los mostraba frente a un karaoke. XX. Tanya, junto con Riko, Misato y Suguru, simplemente observaban a Satoru cantar una canción pop popular.
Estaba demasiado absorto en esto, ya que se había quitado las gafas de sol y la chaqueta mientras sudaba un buen rato. Sinceramente, no se lo estaba tomando mucho más en serio que cualquiera de sus entrenamientos. Aunque tuvo que admitir a regañadientes que cantaba mucho mejor de lo que esperaba. ¿Cómo me metieron en esto?, preguntó Tanya secamente. Porque es divertido, respondió Riko con una sonrisa. También porque te pedí que lo hicieras, respondió Tanya con un suspiro. Es parte del trabajo, era un mantra que se repetía demasiado últimamente. Al menos, el karaoke no era tan malo en cuanto a seguridad, ya que eran en una sala privada, así que no tenía que vigilar a nadie de fuera. De todas formas, las sesiones de karaoke no eran nada nuevo para ella. Eventos extralaborales como estos eran bastante frecuentes mientras trabajaba en una gran corporación. Claro, ninguno de sus antiguos compañeros de trabajo se comportaba como Satoru. Riko le ofreció un micrófono juguetonamente. ¿Quieres hacer un dueto? Tanya volvió a suspirar antes de quitárselo. Muy bien. Era parte del trabajo. Tenía que repetirse una y otra vez. XX. Y esta foto era de ellos haciendo cola en un restaurante. XX. Podríamos haber pedido a domicilio si querías comida, dijo Tanya rotundamente. No teníamos que ir a un restaurante. Satoru ya ni siquiera intentaba que pareciera que se lo tomaba en serio. Una cosa era que Riko quisiera salir a comer, pero no, era solo Satoru quien quería hacerlo, como si estuvieran de vacaciones en lugar de la importantísima misión que tenía en juego el destino de la sociedad del Jujutsu. Tanya ni siquiera pudo refutar la estúpida idea, ya que Riko la había probado con entusiasmo en cuanto se enteró. Riko sorbió los fideos desordenadamente mientras Kuroi se limpiaba la boca de vez en cuando. Suguru dio un sorbo a su bebida, mirando perplejo las travesuras de Satoru. Es para la inmersión cultural, respondió Satoru con picardía. Es muy importante que un estudiante de intercambio experimente todas las maravillas de la cocina japonesa. Dicen que incluso la gente en mundos de fantasía se volvería loca por el arroz con salsa de soja si los probara. ¿En serio?, preguntó Riko con los ojos brillantes. Por supuesto, dijo con picardía. Si quieres comprobarlo, probablemente pueda encontrar un camión desbocado por aquí. Tanya sintió un tique en el ojo izquierdo. Satoru. Es broma, dijo mientras levantaba las manos a la defensiva. Después de todo, estamos aquí para protegerla, no para enviarla al otro mundo. XXXX. Tanya cerró los ojos consternada mientras guardaba las fotos en el sobre. El solo hecho de recordarlo le devolvió las emociones de entonces. Casi podía oír a Satoru riendo de fondo con esa insufrible sonrisa de suficiencia. Aún así, prefería lidiar con Satoru que volver a estar atrapada en una zona de guerra. Apenas. Oye, Tanya. La cabeza de Riko se asomó por el pasillo, radiante y ansiosa. Nos vamos pronto. Después de dejar el sobre, Tanya cerró su computadora portátil y junto con ella su informe de misión sin terminar. Ya había pasado una semana. Era el último día del fin de semana. Mañana, después de la escuela, por fin acompañarían a Riko a Manai a ver al maestro Tengen. Lo que significaba que, en esencia, esta era la última petición de Riko, un día completo por la ciudad. Tanya ya había preparado un itinerario con todos los lugares que Riko mencionó que quería visitar. Empezarían por un zoológico, luego irían al acuario y terminarían cenando en un pequeño restaurante popular junto a la bahía. Un deseo sorprendentemente normal, considerando todo. Tanya se levantó de su asiento y guardó su portátil antes de dirigirse hacia Riko. Para cuando entró en la sala con Riko, todos los demás ya estaban reunidos. Satoru estaba apoyado en el marco de la puerta con sus gafas de sol habituales mientras hablaba con su gurú. Kuroi ya estaba ocupado arreglando la bufanda de Riko a pesar de las leves protestas de la chica. ¿Listos?, preguntó finalmente Satoru con una sonrisa. Estoy listo, exclamó Riko, dando saltitos. ¿Primero el zoológico? No. Ese es el plan, respondió Tanya simplemente mientras se ajustaba el abrigo. Vamos. Ya había planeado la ruta el día anterior, así que tuvo tiempo de preparar todas sus medidas de seguridad y vigilancia por si acaso ocurría algo. Sin embargo, dudaba que algún maldito intentara atacarlos en un lugar público tan concurrido como el que visitaban. Una de las reglas fundamentales de la sociedad del Jujutsu era mantener al público en la ignorancia. Así que, si algún maldito se pasaba de la raya, se tomarían medidas mucho más drásticas. Y nadie era tan insensato como para convertirse en el enemigo público número uno de la sociedad del Jujutsu. Eso era básicamente un suicidio. El viaje al zoológico fue un simple viaje en coche sin problemas ni complicaciones, y pronto compraron sus entradas en la entrada principal.
Una vez dentro, Rico corrió de exhibición en exhibición como un torbellino, exigiendo ver a todos los animales al menos una vez. Con la rapidez con la que iba de un animal a otro, sin dedicarle mucho tiempo a observarlos, Tanya empezaba a dudar si Rico estaba allí para verlos. Parecía que estaba allí más por la experiencia que por cualquier otra cosa. Aunque Tanya sabía que los zoológicos eran lugares populares para visitar, nunca le vio el atractivo. Para ella, como no podía influir en los animales, verlos a través de una ventana era como verlos a través de una pantalla de ordenador. El acuario al que fueron después era más o menos igual, solo que con una iluminación más tenue y menos gente. Tanya seguía al grupo a paso tranquilo, con las manos cuidadosamente cruzadas tras la espalda, manteniéndose alerta. De vez en cuando, miraba hacia los tanques llenos de mantarrayas o medusas, pero al final su mirada siempre volvía al VIP. Con frecuencia, veía a Rico apretando las manos contra el cristal, observando a los peces en plena vida y acercándose cada vez que pasaban. Siendo ella la nave de plasma estelar, probablemente era raro que pudiera ir a tantos sitios, sobre todo porque varias organizaciones habían declarado públicamente que iban a por ella. De repente, Tanya sintió que algo blando aterrizaba sobre su cabeza. Parpadeó, luego extendió la mano lentamente y lo arrancó. Era un peluche con forma de delfín. Azul brillante, con una sonrisita casi ridícula dibujada en la cara. Se giró y vio a Satoru allí de pie con su sonrisa habitual. «Te he traído un regalo. Me has traído un peluche». Tanya lo miró fijamente. «¿Por qué? Últimamente te ves estresada. Piensa en ello como un juguete antiestrés». Satoru rió disimuladamente. «Anda, apriétalo». Tanya simplemente entrecerró los ojos, mirando la principal fuente de su estrés. Satoru le devolvió la sonrisa, indiferente. Tras una breve mirada, Tanya puso los ojos en blanco antes de meterse el peluche bajo el brazo y volver a centrar su atención en el VIP. Pero Rico ya no estaba en el acuario. Suguru y Kuroi también se habían ido. Tanya se puso rígida. Escudriñó rápidamente la zona, comprobando las salidas y los puntos ciegos cercanos. Simplemente arrastró a Suguru y Kuroi a la tienda de recuerdos, señaló Satoru con indiferencia. Así que deja de preocuparte tanto ya. Es nuestro trabajo preocuparnos por ella, idiota. Todo bien. Suguru sigue con ella, y él es el responsable. Satoru restó importancia a su preocupación. ¿Por qué no te lo tomas con calma por hoy? Me lo tomaré con calma cuando terminemos la misión. Tan tenso como siempre, ¿eh? Satoru suspiró antes de dedicarle una media sonrisa. Alguno de nosotros tiene que estarlo. Sí, sí. Lo entiendo, Tanya. Satoru puso los ojos en blanco. ¿Sabes? Todavía no me has dado mi bento. ¿De qué demonios estás hablando ahora? Mi bento. Repitió Satoru como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Lo olvidaste? Me prometiste que me cocinarías algo. No recuerdo haber prometido algo así. Claro que sí. El primer día en casa de Rico. Dijiste. Satoru se aclaró la garganta y empezó a imitar su voz, que era a la vez insultante y de una precisión impresionante. Te costaría mucho hacerte el maduro por una vez, Satoru. Si de verdad tienes tanta hambre, puedo prepararte algo luego. Tanya lo miró con indiferencia. Y sí que me hice el maduro después de eso. Insistió. Incluso te dejé libre una semana entera. Increíble, dijo Tanya con seriedad. Lo sé, respondió Satoru, llevándose la mano al corazón de forma exageradamente dramática. ¿Y qué recibo a cambio? Ni una sola salchicha de pulpo. ¡Qué trágico! Sobrevivirás. No sé si pero. Levantó un dedo. Estoy dispuesto a pasar por alto esta grave injusticia con una condición. ¿Y esa condición es? Preguntó Tanya secamente. Tomémonos una selfie. ¿No hablarás en serio? Satoru se rió antes de acercarse a ella y extender su teléfono plegable frente a ellos. Sonríe, Tanya. XX. Mira, se están tomando una foto juntos. Suguru miró hacia donde Rico señalaba y, efectivamente, allí estaba Satoru, sosteniendo su teléfono con una sonrisa mientras se inclinaba demasiado cerca del espacio personal de Tanya. Tanya, como era de esperar, se quedó rígida a su lado con su habitual mirada inexpresiva, una que apenas disimulaba la cansada resignación en sus ojos. Están saliendo, continuó Rico. Tanya aún no se da cuenta. ¿No te dijo que no era así, Rico-sama? Preguntó Kuroi, dando un sorbo a su bebida mientras miraba hacia la escena con una leve sonrisa. Es que es socialmente despistada, respondió Rico, restando importancia al comentario. Incluso discuten como un matrimonio de ancianos. Suguru rió entre dientes. Bueno, ya basta de espiarlos. Le puso una mano suave en el hombro y la empujó de vuelta a la tienda de recuerdos.
¿No dijiste que querías algo? Ah, claro, respondió Riko. Casi lo olvido. Quería un llavero. ¿Eso es todo?, preguntó Suguru mientras la guiaba de vuelta a la tienda. ¿Segura que no quieres un peluche también? No. No tiene caso, murmuró Riko, en voz un poco más baja. Caminó hacia una vitrina llena de baratijas con temática de acuario. Solo quiero algo pequeño que pueda llevar conmigo para, ya sabes. Los pasos de Suguru se hicieron más lentos. No le gustó el repentino nudo que empezó a formarse en su estómago. Era diferente a la incomodidad del tragarse maldiciones, pero aún así era desagradable. Claro, respondió en voz baja. Riko cogió un llavero azul de medusa y lo alzó a la luz. Brillaba ligeramente bajo el resplandor fluorescente. Su pequeña cabeza redonda se balanceaba en la cadena. ¿Qué te parece este, Kuroi?, preguntó, sosteniéndolo frente a ella. Es bonito, ¿verdad? Creo que te queda muy bien, Riko-sama. Riko sonrió suavemente mientras lo miraba fijamente antes de susurrar algo para sí misma. Ojalá esta semana durara un poco más. La única razón por la que pudo captarlo fue por sus sentidos, potenciados por la energía maldita. La pregunta que lo había estado atormentando durante toda la misión volvió a su mente. Había pasado mucho tiempo dándole vueltas, sobre todo durante sus turnos de noche y cuando estaba de vigilancia mientras Tanya estaba en la escuela. Comprendió que era un mal necesario para mantener el statu quo. Que ella tenía su deber y ellos el suyo. Por eso había decidido que si a Riko le parecía bien, a él también. Pero al posar la mirada en Riko, que sonreía hacia llavero como si fuera algo sagrado, finalmente lo comprendió. Por mucho que intentara fingir valentía, Riko amaba y no quería morir. No quería desaparecer. Y él no quería ser quien la llevara a la horca. Suguru apartó la mirada, apretando ligeramente la mandíbula. Es una buena opción, dijo en voz baja. Creo que a ti también te sienta bien. XX. Para cuando terminaron con el acuario, el sol ya empezaba a ponerse. El restaurante al que habían decidido ir era bastante conocido cerca de la bahía de Tokio. Se sentaron en una mesa al aire libre, cerca del agua, bajo unas guirnaldas de luces que aún no estaban del todo encendidas. Una suave brisa traía el aroma a sal y marisco en la parrilla de la cocina al aire libre del restaurante mientras todos disfrutaban de sus comidas. Satoru estaba apoyado en la barandilla junto al agua, disfrutando de la brisa mientras vigilaba la zona. Porque sí, incluso él sabía cuándo tomarse las cosas en serio, a pesar de lo que Tanya pudiera pensar. Su mirada se dirigió a Riko, que disfrutaba comiendo camarones fritos mientras charlaba animadamente con Kuroi sobre las cosas raras que habían visto en el zoológico y el acuario. Tanya estaba sentada frente a ella, tomando té, mientras que Suguru, sentado a su lado, picoteaba su comida distraídamente. La idea de volver a su asiento para bromear un poco con ella surgió en su mente, pero decidió no hacerlo. La dejaría tranquila por el resto del día, ya que por fin le había pagado lo que le debía. Sacó el teléfono del bolsillo y lo abrió. La foto que se había tomado antes con ella en el acuario se veía claramente en su pantalla de inicio. La foto no era tan graciosa como la que tenía de ella con uniforme, pero aún así le gustaba más. No era nada especial. Ella fruncía el ceño a la cámara como solía hacer mientras él estaba allí, sonriendo felizmente a su lado. Aunque supuso que el contraste en sus expresiones hacía que la foto fuera bastante graciosa a su manera. Era una foto tonta, pero no pudo evitar sonreír para sí mismo, inclinando ligeramente el teléfono como si viéndola desde otro ángulo pudiera revelar algo más. Sinceramente, ni siquiera sabía por qué seguía mirándola. ¿Sigues viéndola? La voz de Suguru llegó a su lado, lo suficientemente baja como para no llamar la atención. ¿Qué quieres que diga? Satoru sonrió con suficiencia antes de guardar el teléfono en el bolsillo. Es una buena foto. ¿Por qué no usaste la cámara cara que compraste? Es porque Riko la tiene. Acabaría siendo una foto de grupo, pero solo quería que saliéramos los dos para esta. Satoru se encogió de hombros. No es de tan buena calidad, pero es más fácil llevar el teléfono encima que una foto. Aunque probablemente me tome una cuando recuperes la cámara más tarde. No es que Riko la vaya a tener para siempre. Suguru no dijo nada y frunció el ceño. Eso bastó para que Satoru ladeara ligeramente la cabeza, desvaneciéndose su sonrisa. Satoru se giró hacia él, captando la inusual seriedad en el rostro de su amigo. ¿Qué pasa? Suguru no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la barandilla y se apoyó en los brazos mientras la brisa marina le alborotaba el pelo. ¿De verdad de lo correcto, Satoru? Satoru no necesitó preguntar a qué se refería. Simplemente suspiró, uniéndose a Suguru en la barandilla y apoyando los codos a su lado. ¿Estás pensando otra vez en la fusión, eh? Suguru asintió lentamente. Sí. Satoru se rascó la nuca.
Suguru siempre era así. Hablaba de moralidad, del bien y del mal, del propósito de lo que hacían los hechiceros de Jiu-Jitsu. Eran un montón de temas en los que nunca pensaba mucho. Lo entiendo, respondió Satoru finalmente. A mí también me deja mal sabor de boca, pero no está bien si a ella le parece bien. Pero no, Satoru. La voz de Suguru era tranquila pero cortante. Por mucho que intente poner cara de valiente, no le parece bien. Suguru apretó los puños contra la barandilla. Siempre he creído que los fuertes existen para proteger a los débiles. No es por eso que decidí convertirme en hechicero de Jiu-Jitsu. Satoru exhaló, con expresión indescifrable. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? No lo sé. Suguru miró fijamente al océano. Entiendo por qué es necesario, pero no podría soportarlo si permitiera que esto sucediera. Hubo una larga pausa. Ambos guardaron silencio mientras contemplaban el océano y la puesta de sol. Entonces, Satoru se enderezó y estiró los brazos por encima de la cabeza. De acuerdo. Entonces, detengámoslo. Suguru parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Satoru se giró para mirarlo con una sonrisa burlona. ¿Qué van a hacer? ¿Llorarle a Tenjin? ¿Enviar una queja a la preparatoria Jujutsu? ¿Hablas en serio, Satoru? Preguntó Suguru exasperado. Habrá consecuencias que nos afectarán más allá de nosotros si hacemos algo así. Sí, ¿y? Satoru ladeó la cabeza con un encogimiento de hombros exagerado. Somos los más fuertes. Que vengan. Suguru soltó una breve risa sin humor, negando con la cabeza. Está loco. Tal vez, pero no me equivoco. Al final se nos ocurrirá algo. Siempre lo hacemos. Pasó un breve instante antes de que Suguru suspirara y se recostara en la barandilla. La tensión en sus hombros no desapareció, pero algo en su expresión se suavizó. Tanya no va a estar de acuerdo con esto. Hablaré con ella, respondió Satoru, quitándole importancia con un gesto. No te preocupes por Tanya. Yo me encargo. Luego le dio a Suguru un ligero puñetazo en el hombro. Así que deja de estar tan triste y vamos a divertirnos un poco mientras estamos aquí. XX. Incluso al día siguiente, Satoru Gojo seguía mirando la foto que había tomado con su celular. De pie en la azotea de otro tejado, su posición había cambiado según los planes de Tanya, recordó los sucesos de ayer. Riko había querido quedarse despierta toda la noche, pero ni siquiera ella podía ignorar la tentación del sueño. Fue un final sencillo para un día de diversión, pero una vez tomada la decisión, no sería el último. El único problema era hablar con Tanya. Lo había pospuesto esta mañana, a pesar de que Suguru lo miraba con una expresión peculiar. Le mencionó que hablaría con ella después de clase, pero incluso él estaba un poco preocupado. Aunque Tanya siempre lo llamaba terco, ella era igual de terca, o incluso más, que él. Convencerla sería sin duda un reto, pero confiaba en su éxito. Eso era porque era Satoru Gojo, que te tenía tan absorto que ni siquiera nos notaste. No, ya sabía que estabas ahí desde el principio. Satoru cerró el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. No pensé que fueras tan descarado como para acercarte a mí. En los tejados circundantes se congregaban usuarios de maldiciones que finalmente habían acortado distancias. Vestían capas, túnicas, uniformes y ropas extravagantes que resaltaban su organización o gusto personal. Aunque en realidad no le importaba, Satoru reconoció a bastantes, ya que Tanya había insistido en mostrarle recompensas de alto rango. Tsutomu del Everglade, Seiji el monje, Kotone Hirata, Akema del deseo mortal, Yu Crescent Blade Mura, Tsuyoshi del sol sangriento, Reiko la caníbal, Daichasai de las 7 estrellas, Masako Sukubo humano, Meiko del último rito. Estos eran solo los nombres y títulos de los más importantes. Había muchos más con recompensas menores que él reconocía, aunque los que desconocía superaban con creces a los primeros. Estos usuarios de maldiciones eran figuras notorias, muchos con historias que se remontaban a mucho más tiempo que la vida de Satoru. Quienes solían luchar contra él venían con miradas que denotaban miedo o reticencia, pero allí no había ninguna. Parecía que habían venido, decididos a vencer o morir. Vienen a por mí, no a por Riko Amanai. Los jóvenes, seducidos por la codicia, no comprenden dónde está realmente el futuro. Seiji el monje, un hombre calvo y musculoso con hábitos budistas, dio un paso al frente con una voz poderosa. Ah, sí. ¿Y dónde está el futuro? Con el fin de esta era opresiva y el comienzo de la verdadera libertad, habló Seiji con resolución y determinación. Hemos venido a por tu cabeza, Satoru Gojo. ¿Crees que puedes? Respondió Satoru con sarcasmo. Huir del asunto solo nos ha traído hasta aquí, al borde del abismo, respondió el monje. Si caemos aquí, esta era será total y completamente tuya.
¿Les importaría que la era Issei se convirtiera en la era Gojo? Basta de charla. Seiji el monje sacó una daga ritual curva de su cinturón y la fijó a la punta de su bastón. De igual forma, los usuarios de maldiciones a su alrededor preparaban sus armas para el conflicto que se avecinaba. Acabaremos con su opresión de una vez por todas. Me haces parecer el gobierno cuando ni siquiera cobra impuestos. Satoru se llevó la mano a las gafas de sol y se las quitó, revelando sus vibrantes ojos azules. Aunque supongo que cobraré todas las recompensas después de terminar, o mejor dicho, Tanya lo hará por mí. Mátalo. XX. El caos en la distancia, con la cantidad de energía de maldición que se desplegaba a su alrededor, era muy perceptible para Suguru Geto, pero Satoru había avisado por radio de antemano que no interfiriera. Eso era porque, si lo hacía, dejaría a Riko y Tanya a su suerte. Aunque en ese momento todo estaba tranquilo, quién sabía si alguien aprovecharía el caos para intentar asesinar a la nave de plasma estelar. Satoru podía cuidar de sí mismo de todos modos. Estaba mucho más preocupado por Riko. Con la recompensa aún puesta sobre la cabeza de la nave de plasma estelar, incluso un pequeño fallo en su protección podría ser una señal de desastre. La recompensa era preocupante, pero cuando la fecha límite pasara sin que Riko fuera sacrificada, naturalmente la retirarían. Probablemente tendrían que protegerla un tiempo más, pero tenía la esperanza de que algún día pudiera alcanzar la verdadera libertad. La única razón por la que tenía asesinos tras ella era su estatus como la nave de plasma estelar, pero sin eso, por fin podría vivir una vida normal. Le preocupaba que su cuidadora, Misato Kuroi, se hubiera quedado sin trabajo, pero con su estrecha relación, harían que las cosas funcionaran. Después de todo, Misato prácticamente la crió desde muy pequeña. Más que la nave de plasma estelar y su cuidador, eran más como una hija y su tutora. Sin embargo, lo que lo sacó de sus pensamientos fue algo que se acercaba a toda velocidad. Los ojos de Suguru se dirigieron hacia arriba, captando la figura que se acercaba en la distancia. ¿En serio? Era un misil. Un maldito misil, y se dirigía directo a la escuela. A quien quiera que lo hiciera, obviamente no le importaban las consecuencias, porque era imposible ocultar algo así. En cualquier caso, tendría que lidiar con él antes de que se acercara. Por esto, dragón arcoíris debería ser. La hoja de un cuchillo brotó de su pecho, su superficie metálica brillando con su sangre. ¿Qué? El cuchillo fue arrancado de su cuerpo y se clavó en su espalda una y otra vez. Corazón, pulmón, riñón, intestinos. La hoja no emanaba energía maldita, y se deformaba y astillaba al penetrar repetidamente en su físico, potenciado por la energía maldita, pero la fuerza bruta que la impulsaba aseguraba su continuidad a pesar de descomponerse gradualmente. De hecho, la hoja torcida y rota le causaba aún más daño con su entrada irregular y su salida en forma de gancho. El cuchillo se clavó en su columna una última vez antes de que la mano callosa que lo sostenía finalmente lo soltara. Apenas rodó de lado antes de caer al suelo, con la sangre brotando de sus múltiples heridas. Sin embargo, esto le permitió ver claramente a su atacante. El hombre que lo dominaba era musculoso y de hombros anchos, vestía una camisa negra ajustada y pantalones anchos. En su rostro, bajo su cabello negro despeinado, se veía una mirada arrogante y una sonrisa burlona, acentuada por la cicatriz en el lado derecho de su boca. Suguru no sabía quién era, pero sabía que sus heridas eran fatales. Conociendo la catástrofe potencial que sobrevendría tras su muerte, forzó la mano hacia arriba. Uzuma. El pie del hombre le impactó en la cara, tras haber recorrido la distancia en una fracción de segundo. A pesar del dolor y la agonía, intentó débilmente levantar la mano de nuevo, pero la zapatilla negra le golpeó la muñeca, aplastándole todos los huesos. No puedo dejar que hagas eso, dijo el hombre con pereza. Después de todo, necesito la distracción. Suguru tosió sangre. Su cuerpo sufría espasmos con cada respiración. Su visión se nubló, pero se obligó a mantenerse consciente. Distracción. Este hombre conocía su técnica maldita. La manipulación de espíritus malditos le permitía controlar y almacenar maldiciones en su cuerpo. Solo gracias a esta técnica maldita pudo detener todas las maldiciones que guardaba en su cuerpo, así que ¿qué pasaría si moría? La respuesta era una en la que ni siquiera quería pensar. El hombre arrojó la hoja rota al suelo con indiferencia antes de sacar un cuchillo de caza. Espera. El cuchillo se clavó directamente en su cuello. Suguru sintió que su cuerpo se entumecía mientras luchaba por respirar. El dolor ya ni siquiera lo registraba. Su visión comenzó a oscurecerse mientras todo empezaba a sentirse frío. La oscuridad se colaba por los bordes de su visión. Y, sin embargo, en esa oscuridad, las imágenes comenzaron a agitarse. Vio la sonrisa de Riko en su mente. Su voz. Ese llavero de medusa en su mano.
Vio a Shaoko, sonriendo con un cigarrillo apagado sostenido entre los dientes. Vio a Satoru y su estúpida sonrisa de suficiencia, mirando su celular. Vio la mirada inexpresiva de Tanya en su uniforme escolar, una ceja arqueada con irritación. Recuerdos. Sus recuerdos. ¿No decían que la vida de una persona solía pasar rápidamente antes de su muerte? Ah. Así que realmente estaba muriendo. En un vacío completamente negro, Suguru hizo todo lo posible por aferrarse a esos recuerdos. Intentó aferrarse a ellos con todas sus fuerzas mientras se le escapaban. Más recuerdos volaron, ahora más rápido. Lanzas de agua caían del cielo mientras gateaba junto a una chica de pelo castaño. Las risas de amigos resonaban en un cine. Luces de máquinas recreativas, máquinas de garra y peluches. El olor a humo de cigarrillo en una escalera vacía mientras estaba sentado junto a la misma chica de pelo castaño, hablando de tonterías. Sintió frío. Las imágenes comenzaron a desvanecerse. Una a una, hasta que solo quedó una. 4 estudiantes reunidos en una aula vacía, riendo, bromeando y sonriendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Intentó alcanzarlo, arañándolo desesperadamente aunque sabía que era inútil. No podían dejar que se quedara con este, al menos. El último recuerdo se le escapó entre los dedos. Desapareció en el vacío. Hasta el último pedazo de él, dolorosamente arrancado hasta que no quedó nada. Sintió arrepentimiento. Y rabia. Una rabia casi indescriptible que quería arremeter contra este mundo cruel por arrebatárselo todo. Entonces empezó a caer, cayendo, y entonces... nada. Fin del capítulo 21.